poder estar con ustedes una vez más. Y pues me alegra mucho el que tú puedas estar conmigo en este momento. Eh, Quiero compartirte algo que Dios ha puesto en mi corazón. Deseo, como siempre, que sea de bendición para tu vida, que te ministre, que te enseñe, ya que la finalidad de traer este mensaje a tu corazón es para que tú y yo seamos ministrados. Entonces es el deseo de mi corazón de que este tema que pueda llegar a las vidas, pueda llegar a las personas y que nos instruya y que nos enseñe. Esa es la razón de lo que pretendemos, de lo que queremos. Así es que vamos a ver, estoy aquí probando un programa. No sé si hay audio o no, pero checo rapidito y veo a ver si yo aquí no me escucho, pero no sé si allá sí nos están escuchando. A ver. Bueno. Déjenme ver si logro oír aunque sea un poco, pero no me estoy escuchando aquí. A ver, déjenme ver qué puedo hacer con esto. ¿Sí? No sé si ahora sí ya me escucho o no. ¿Sí? Ok, parece que ya tengo audio. Bueno, vamos a comenzar. Quisiera, como siempre, el poder transmitir a tu corazón una palabra que te instruya, que te anime, que te enseñe. Y pues damos gracias al Padre Eterno por darnos la vida, por darnos la salud. Damos gracias al Padre Eterno por todos los beneficios que nos ha hecho llegar a través de su amado Hijo, en quien encontramos salvación, redención, perdón. Y quiero en esta noche también dar gracias al Padre por la vida de nuestros pastores, por todos aquellos amigos que también contribuyen para que la predicación del Evangelio se extienda, llegue a las familias y que cada uno de nosotros pueda ser instruido y pueda ser enseñado. Vamos a comenzar y como siempre te voy a invitar para que hagamos una oración al Padre y que sea Él el que nos instruya, el que nos dirija, basado siempre en su palabra. Recuerda que no hay palabra profética más segura como lo es su palabra eterna. Vamos entonces a hacer una oración y comenzamos. Padre, te damos gracias en esta hermosa noche por tu gran amor, por tu gran misericordia. Padre, te pido en esta hora, eterno, que tú nos bendigas y que todo esto sea de gran bendición para nuestras vidas, para, Señor, los corazones. Para todos aquellos, Padre eterno, que prestan su oído y prestan su corazón para amarte y para servirte. Te pido que tú uses mi vida, uses mi boca y que esta palabra sea de bendición para todos aquellos, Señor, que atentamente y con responsabilidad escuchan este mensaje. En el nombre de tu amado Hijo, amén y amén. Muy bien, familia, quiero entonces hablarte sobre un tema muy interesante, como lo es el poder de la bendición. Quisiera que en estos breves minutos que vamos a estar estudiando, tú puedas ser construido y tú puedas ser dirigido a entender de qué trata la bendición. Voy a comenzar diciéndote que la Biblia señala precisamente en Génesis capítulo 32 una escena muy importante que todos la recordamos, esa lucha que tiene Jacob con un ángel que le sale al encuentro y que en sus palabras le dice que no lo va a soltar hasta que no le dé una bendición.
Esto propiamente lo encontramos en Génesis 32, 25 y dice: cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si tú no me bendices. Vamos a verlo de esta manera. Quisiera proyectártelo ahí para que tú lo puedas leer. Bien, esta porción de la escritura nos lleva a pensar y hace incluso que podamos hacernos ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué en dos ocasiones, hablando de Jacob, este hombre lucha por una bendición al grado incluso de poner en riesgo su vida, al grado de perderla? La siguiente pregunta sería: ¿no era suficiente la bendición que ya había recibido de su padre? Recordarás que este joven busca la bendición del padre, y más adelante, lo que acabamos de leer, él está procurando la bendición de un personaje celestial con el que tiene un encuentro. Bien, pero quisiera llevarte algunas preguntas más a las que vamos a ir dando respuesta, porque a mí me gustaría que tú puedas entender el poder de la bendición. ¿Por qué procuramos la bendición? ¿Por qué Dios estableció la bendición? ¿Por qué necesitamos autoridades que nos bendigan? Entonces salen estos cuestionamientos que quiero ponerlo en la mesa, y es: ¿qué hay detrás de una bendición? ¿Qué hay detrás de esas palabras que se utilizan para ser bendecido? La siguiente pregunta es: ¿por qué fueron tan deseadas y tan buscadas? ¿Y quiénes pueden bendecirnos? ¿Quiénes tienen la autoridad? ¿Quiénes tienen el permiso para poder bendecirnos? Y por último, ¿quién ordenó la bendición? Tal vez alguna de estas preguntas tú ya las has respondido, tú ya sabes algunas de estas preguntas, pero quiero llevarte mucho más allá de una simple respuesta. Así es que durante estos minutos que vas a estar conmigo y que me vas a acompañar, yo espero que tú puedas poner atención y esto te lleve a entender el por qué se procura la bendición. Bien, entonces vamos a entrar en esos detalles tan interesantes. Leímos hace un momento Génesis 32, 25, el texto que tienes en la pantalla, cuando hay esta lucha y cuando Jacob le dice al ángel: no te dejaré si no me bendices. Ok, quiero establecer la siguiente premisa que sé que nos va a ayudar a todos para entender lo que es la bendición. En primer lugar, quiero establecer esta premisa tan importante para que tú puedas entenderla y tú puedas comprenderla. Entonces vamos a ella, y quiero darte esta premisa que dice: todo lo que no pasa por la bendición no lleva el sello de la aprobación. Voy una vez más a repetirlo: todo lo que no pasa por la bendición no lleva el sello de la aprobación. No se puede desarrollar el potencial de algo que, aun cuando fue creado para ser productivo, no puede realizarlo. A través de la bendición se desata una vida para que ésta cumpla su propósito. El alma es despertada por medio de la bendición. Te dejo esta premisa para que tú allí lo digieras un poco, y sobre esto vayamos acercándonos, vayamos dando respuesta y vayamos entendiendo la importancia de ser bendecidos, la importancia de convertirnos en un medio de bendición, la importancia de tener personas que nos bendigan, que bendigan nuestra vida, la importancia de conocer qué recibo yo cuando soy bendecido, qué sucede cuando alguien me bendice a mí y por qué debo procurarlo. Bien, vamos a ir entonces a un versículo muy interesante que quiero mostrarte para que de ahí partamos a lo que vamos a entrar. Quiero que vayas conmigo a Deuteronomio capítulo 33 versículo 1. No vamos a leer todo, pero te voy a poner en contexto para que tú lo puedas entender. Ahí está en la pantalla. Y Deuteronomio 33 versículo 1 dice: antes de su muerte, Moisés, hombre de Dios, bendijo así a los israelitas. Lo que continúa en ese capítulo 33
va a ser toda la bendición que Moisés, el siervo de Dios, va a soltar, va a desatar sobre el pueblo de Israel a unos días de que este hombre de Dios parta, a unos días de que sus días se terminen, porque Dios le dijo que él no iba a entrar a la tierra prometida, pero necesitaba soltar esa bendición sobre el pueblo. Así es que antes de morir Moisés, el personaje más importante del pueblo hebreo, el cual fue, mira bien, fue profeta, legislador, juez y libertador de Israel, porque recuerda que a través de este hombre Dios sacó a Israel de Egipto. Este hombre también fue el que escribió los 5 primeros libros de las Escrituras, que son conocidos como la ley del Señor, o incluso la ley de Moisés, no porque él las haya inventado o porque él las haya establecido, sino porque él fue el medio que Dios utilizó para que la ley de Dios llegara al pueblo de Israel. Así es que él fue el que escribió estos 5 libros, y por eso se le atribuyen, en honor a él es que se dice la ley de Moisés. Aunque recuerda, la ley no es de ningún hombre. La ley fue Dios el que se las entregó en el monte Sinaí, en las tablas de piedra. Así es que es ley del Señor. Estos 5 libros vienen a ser la base de la fe hebrea. Estos 5 libros constituyen toda la base de la fe hebrea. Desconocer estos libros es no entender por qué hay tantas expresiones que mucha gente considera que son pasajes oscuros o pasajes que se han malinterpretado por razón de no entender estos primeros 5 libros. Son la base de lo que más adelante los profetas, los reyes van a hablar. Incluso el mismo Mesías va a hablar basado en estos 5 libros. Bien, al cierre de sus días va a depositar sobre el pueblo que dirigió durante 40 años su bendición. ¿Por qué es importante que este hombre, antes de morir, como lo hacen los patriarcas anteriores, como lo hace Abraham, como lo hace Isaac, como lo hace Jacob, por qué antes de morir ellos sueltan una bendición? ¿Y por qué los hijos entendidos, cuando entienden que el padre está por partir, ellos van en busca de esa bendición? ¿Qué hay detrás de una bendición? Bien, vemos aquí entonces en Deuteronomio 33:1 la importancia que recibió Moisés de depositar la bendición sobre el pueblo antes de irse. Porque sobre el pueblo, bueno, porque él fue el líder, él fue el profeta que Dios utilizó para libertar al pueblo de Israel. Así es que él va a soltar esa bendición sobre, en pocas palabras, sus hijos espirituales, sobre el pueblo que Dios le dio para que legislara, para que gobernara durante todo este tiempo en el Sinaí. Moisés conoce la importancia de la bendición. Esta bendición que debe de entregar antes de que muera. Esto es importante porque vamos a ver más adelante que la bendición equivale a una herencia. Y tú y yo sabemos que cuando un padre que tiene bienes y muere sin dejar testamento, todos los bienes quedan intestados. No pueden ser utilizados. Entonces deja a los hijos con un problema legal, porque aunque los bienes fueron del padre, aunque él fue el que los trabajó, no lo hizo en vida, no pudo heredar. Entonces hay un problema legal. Así es que la bendición es un sinónimo de una herencia, es un sinónimo de algo que tenemos que heredar y transmitir. Así es que Moisés conoce eso, sabe eso y lo va a hacer. La práctica de bendecir es la herencia que este hombre recogió de sus antepasados, como vamos a ver más adelante, y que después Dios la ordena como un mandamiento por todas las generaciones. O sea, ¿qué quiero decirte con esto? Con esto quiero comentarte que la bendición que Moisés va a depositar en el pueblo no es más que una práctica que
él ha observado y que se ha heredado de sus antepasados, y va a depositarla ahora en el pueblo. Pero esto es algo que más adelante Dios incluso va a ordenarlo, va a establecer como un mandamiento para las siguientes generaciones. Así es que no hay que perder de vista que siempre que se practica algo, primero que nada, Dios pudo haberlo ordenado, o incluso es una herencia que se viene dando de padre a hijo y que más adelante Dios lo establece, Dios lo regula a través de sus leyes o a través de sus mandamientos. Así es que entremos de lleno en este tema que es interesante. Hablemos de que Dios ha establecido autoridades para bendecirnos. Y aquí vamos a darle respuestas a una de esas preguntas, que ¿quién establece a las autoridades? ¿Quién establece los medios de bendición? Bueno, Dios es quien establece autoridades para bendecirnos. Una de las funciones de la autoridad, aparte de que nos corrige, aparte de que nos disciplina, aparte de que nos enseña, nos capacita, nos instruye, también tiene la responsabilidad de bendecirnos. Incluso puedo decirte que la corrección de una autoridad, la disciplina de una autoridad, no es más que una bendición, porque usted y yo sacaremos de esa enseñanza, sacaremos de esa disciplina una conducta, un carácter apropiado y de acuerdo al reino de los cielos. Bien, quiero una vez más repetir esto. Una de las funciones de la autoridad es bendecirnos. De allí la importancia de estar bajo una autoridad. Voy a repetir esto. Si una de las funciones de la autoridad también es bendecirnos, eso entonces quiere decir que es importante estar bajo autoridad. Las personas que alegan o que bíblicamente quieren demostrar que no se necesita estar bajo una cobertura, es porque tienen un concepto errado de lo que es una cobertura y de lo que es una autoridad. No podemos negar que muchos líderes religiosos y en varios terrenos, los líderes muchas veces no fungen como una autoridad que bendice, sino como una autoridad que atropella. Y desafortunadamente esto lo vemos en la sociedad, con las autoridades civiles, donde la justicia sale torcida, donde no hay realmente una protección a los desvalidos, a los que no tienen quien los defienda. Entonces, por esa razón, hay un concepto equivocado de la autoridad, y de ahí mucha gente dice, no necesitas estar bajo una autoridad. Pero te quiero decir honestamente de que la autoridad nos bendice, como lo vamos a ir viendo poquito a poquito, y para que tú entiendas. Y si tú estás bajo una autoridad, siéntete bendecido, porque tienes quien te corrija, porque tienes a alguien que te va a enseñar, tienes a alguien que te va a instruir, tienes a alguien que te va a bendecir, para que tu vida sea mejor en todos los aspectos. Bien, entonces te decía, Dios estableció autoridades con el fin de bendecir a quienes están bajo su manto o bajo su cobertura, como le llamamos. A lo mejor tú le llames de otra forma, pero siempre y cuando esté bajo una autoridad, es una bendición estar bajo ella. Más que como mucha gente lo ha visto por otros intereses personales o egoístas. Tú y yo sabemos que el enemigo y que mucha gente perversa va a torcer las escrituras para beneficio propio, pero eso no quiere decir que la autoridad que Dios establece esté mal, o la autoridad no necesitamos estar bajo de ella. Mucha gente va a hacer y va a utilizar el evangelio, va a utilizar la palabra de Dios para sus fines personales, pero no quiere decir que ese es el propósito de la palabra de Dios, que ese es el propósito de Dios en su corazón, no, sino que es gente que no ha entendido y que va a sacarle un provecho personal. Pero Dios estableció la autoridad para bendecirnos. Por eso es bueno que tú y yo estemos bajo una autoridad. Vuelvo a decir esto: Dios estableció autoridades con el fin de bendecirnos.
o con el fin de bendecir a todos aquellos que están bajo un manto o bajo una autoridad, bajo una cobertura. Algunos, fíjate que no logran identificarla porque no pueden entender que esto no es un mérito humano, sino un mérito divino. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, que esto no es algo que un hombre estableció, sino que Dios lo estableció para beneficio y para bendición de nuestras propias vidas. Pero muchas veces no se entiende. Y no se entiende ¿por qué? Porque el hombre casi siempre tiende a ver las debilidades y las fallas de los demás, sin entender que a Dios le ha placido depositar su gracia, su espíritu, su amor y darnos una comisión maravillosa de predicar su palabra en hombres falibles, en cuerpos débiles, en hombres que tienen errores y que tienen fallas, pero pese a todo ello, en su bondad, en su gran amor, a Dios le plació que tú y yo fuéramos portavoz de un evangelio tan maravilloso, de una palabra tan maravillosa, de su palabra eterna. Entonces, cuando no nos enfocamos y cuando no entendemos esto, es cuando nos rebelamos ante la autoridad. Es cuando pensamos que no requerimos, que no necesitamos que alguien esté dirigiendo nuestras vidas. Que no necesitamos rendirle cuentas a nadie, porque el Señor me hizo libre y malinterpretamos y mal entendemos estas cosas que son tan importantes. Bien, cuando una bendición se pronuncia, se está depositando en la persona o la cosa que lo recibe todo lo que necesita para que una vida cumpla su propósito. Voy a repetir eso, Cuando se pronuncia una bendición, se está depositando en quien la recibe todo lo necesario para que una vida o una cosa cumpla con su propósito y con su destino en esta tierra. Esto es importante. ¿Por qué razón? Porque si no entendemos esta parte de nuestra vida, entonces vamos a menospreciar la bendición y no vamos a entender y no la vamos a procurar tampoco. ¿Por qué razón? Porque no hemos comprendido lo que se desata en una bendición, lo que depositan en mí a través de una bendición, lo que yo recibo a través de una bendición. Ok. Por eso es que la bendición tiene un peso de gloria sobre nuestras vidas. Por eso es que necesitamos ser bendecidos. Por eso es que necesitamos autoridades que nos bendigan. Por eso es que como autoridad necesitamos bendecir. ¿Para qué? Para soltar ese peso de gloria en las demás personas o para recibir un peso de gloria de alguien que es nuestra autoridad y que puede impartirla y que puede ministrarla de una manera gloriosa, porque recuerda que la autoridad que recibió, la recibió de parte de Dios, que no la recibió de ningún ser humano, sino la recibió del cielo. Bien, entonces, una vez más, Dios ha establecido autoridades para bendecirnos. Esa es una de las razones. ¿Cuáles son las autoridades que Dios ha establecido para bendecir tu vida, para bendecir la mía? Y vamos a ir así un poquito rápido, pero entendiendo bien estos conceptos. Bien, las autoridades que Dios ha establecido para bendecirnos, número uno, es Dios mismo. O sea, Él mismo. Porque recuerda que Él es la fuente de toda bendición. Él es la autoridad que está por encima de todo y todos. Por eso Él es llamado el Elión, que significa el Altísimo, o sea, el más alto de todos los altos, el que gobierna sobre todo y en todas las cosas. Por eso decía el apóstol Santiago que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto del Padre de las luces. Él es la autoridad máxima que se tiene. Él es el rey, el gobernador, el juez, justo y santo. Así es que la primera autoridad es Él. La segunda autoridad que tenemos para ser bendecidos son nuestros padres biológicos. Voy a repetir eso. La primera autoridad que tenemos para ser bendecidos es Dios mismo.
y nos bendijo desde el primer día que hizo la creación. Desde el primer hombre que apareció, Él soltó su bendición, como lo veremos más adelante. Entonces quiero que veas lo siguiente. Dios es la fuente de toda bendición, pero también establece, Él deposita en nuestros padres biológicos la autoridad para bendecirnos. De nuestros padres biológicos recibimos nuestro ADN, o sea, recibimos una herencia biológica, una herencia ancestral. Hay algo que los padres hacen llegar a nuestra vida a través de su ADN, porque Dios así lo estableció. A través de su ADN recibimos esa herencia biológica, incluso esa herencia espiritual y material. Por esa razón el Señor dice: honra a tu padre y a tu madre, porque esta herencia de bendición solamente puede causar su efecto cuando nosotros damos honra y obediencia, como lo veremos más adelantito. Ok, la segunda autoridad que Dios establece para bendecirnos son nuestros padres. La tercera autoridad que Dios establece para bendecirnos son los padres espirituales, o sea, nuestros líderes espirituales, los hombres que Dios llama, los hombres que Dios unge, o las mujeres que Dios llama y que unge. ¿Para qué? Para ser una fuente de bendición para su pueblo. Entonces los padres espirituales, que son hombres y mujeres con un corazón de padre y de madre, ellos nos van a impartir todo lo que han recibido del cielo para nuestro provecho. O sea, cuando Dios elige a un padre espiritual, estoy en la tercera autoridad para bendecirnos. Cuando Dios elige a un padre espiritual, deposita en ese padre espiritual todo lo necesario para provecho de sus hijos espirituales. Hay una riqueza y un cúmulo de bendición, no solamente de experiencia, sino un cúmulo de bendición espiritual que el Padre va a soltar, el Padre espiritual, sobre sus hijos espirituales. Vamos a ver las condiciones para que tú retengas esa bendición, pero vamos a continuar por lo pronto en este tercer punto, en esta tercera autoridad que Dios establece para bendecirnos. Estos padres espirituales pueden darnos una herencia de riqueza espiritual para bendiciones, no solamente espirituales, sino terrenales también. A falta de un padre biológico, estos pueden bendecirnos también y pueden sustituir ese padre que no tuvimos. Dios ha trabajado en estos hombres, en estas mujeres, para poder utilizarlos y a través de ellos abrazarte como el padre que tú necesitabas o el padre que tú necesitas. Por esa razón Dios levanta líderes espirituales. Tú vas a mirar que Malaquías dice que vendría Elías, el profeta Elías, que es una figura del Mesías, y él haría volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, porque había un distanciamiento no solamente del padre, sino también del hijo, y los dos necesitaban reconciliarse. Bueno, Dios a través de su unción levanta a estos hombres, levanta a estas mujeres, los capacita, los entrena, hace madurar su corazón. ¿Para qué? Para traer a ellos hijos espirituales a quienes puedan bendecir. Así es que quiero decirte algo muy interesante. Este es un tema que, vaya, que se puede hablar muchísimo de ello, pero solo estoy tratando la manera de concretar para que tú puedas entender. Por esa razón, Dios, cuando levanta a un ministro, a un siervo, lo va a procesar, lo va a pasar por un proceso bien fuerte, hasta que su corazón se convierta en un corazón de padre, donde no hay egoísmo, donde no hay competencia, donde este hombre o esta mujer van a hacer todo lo posible, van a disponer de sus recursos espirituales para bendecir a sus hijos espirituales y que estos alcancen el propósito de Dios en sus vidas, en sus familias, en sus hijos, en su matrimonio. Bien, la cuarta autoridad que Dios establece para bendecirnos es la autoridad civil. No voy a hablar de eso
porque hay muchas cosas que pudiéramos decir. Me interesa enfocarte en estos tres primeros que te menciono. Número uno, Dios como autoridad. Él es nuestra primera bendición, o la primera autoridad de la que recibimos bendición. Luego tenemos a nuestros padres biológicos, que podemos recibir herencia material, terrenal. Cuando un padre acumula bienes y luego los reparte entre sus hijos, tú recibes una herencia, pero también recibes una herencia de fe, una herencia incluso de costumbres, de hábitos. Cuando hablamos de un padre espiritual, es un hombre o una mujer que Dios ha levantado para bendecir hijos espirituales, para transmitirles el corazón del Padre Celestial y que ellos se afirmen teniendo identidad. Bien, Dios es el modelo de la impartición de una bendición. ¿Dónde aprendieron los patriarcas a bendecir? ¿Quién les dijo a los patriarcas cómo debían bendecir? Quiero decirte que Dios es el modelo de la impartición de una bendición. De Él es que se aprende, de Él es que aprendemos a bendecir. Porque mira, cuando Él bendice algo, está concediendo, otorgando un derecho que no puede ser revocado. Voy a repetir eso, mira. Mira lo importante que es la bendición, que si no lo comprendemos, escucha bien, todas las personas que viven sin una autoridad, que viven bajo sus propios pensamientos o ideas, están perdiendo de esta bendición que Dios estableció. Porque Dios no establece nada, escúchame bien, para dañarnos, sino que establece para bendecir al hombre. El amor de Dios está en los seres humanos. Recuerda que cuando Dios creó el cielo y la tierra y creó al hombre, puso al hombre como corona de la creación. Así es que Dios todo lo que hizo, lo hizo pensando en que el hombre fuera bendecido. Ok, volvamos a lo que estamos hablando. Entonces, cuando Dios bendice algo, está concediendo un derecho que no puede ser revocado. O sea, Dios da la concesión de algo que no va a ser revocado. Cuando Dios le entregó la autoridad a Adán en el huerto de Edén, aun cuando Adán pecó, Dios no le revocó su autoridad. Porque si hay alguien que es justo y que es recto, si hay alguien que opera bajo legalidad, se llama Dios. Dios no opera bajo sentimientos. Dios opera bajo legalidad. Dios dijo y va a cumplir. Él no se va a retractar. Él no va a cambiar las cosas, o las cosas que necesitan cambiarse sin alterar los principios que estableció, las va a cambiar. Pero las cosas que son un principio, las cosas que Dios ha establecido para que sean eternas, no las va a mover. Ok. Voy a repetir esto porque es interesante y quiero que tú lo puedas comprender. Cuando Dios bendice algo, nos está concediendo un derecho que no se puede revocar, que nadie te puede quitar, a menos que tú no lo quieras, a menos que tú lo hagas a un lado, a menos que tú mismo renuncies a ello. Pero cuando Dios te da algo, nadie lo puede revocar fuera de ti mismo. Fuera de ti mismo. Ok. Entonces quiero llevarte a Génesis capítulo 2, versículo 1. Voy a estar utilizando la versión NBI o la Reina Valera, que son las más usuales dentro del pueblo creyente. Yo uso otras versiones, yo uso versiones hebraicas por razón de las palabras que desde mi punto de vista son más acertadas, son más son traducidas desde la lengua original y que tienen un significado mucho más amplio y una riqueza mucho más amplia en conocimiento. Así es que, pero voy a utilizar la NBI, que es la que tú vas a estar viendo ahí en pantalla. Así es que vayamos a Génesis capítulo 2, versículos 1, 2 y 3 y veamos qué es lo que dicen esos versículos, para confirmarte de que cuando Dios bendice algo, concede un derecho que no se puede revocar. Para confirmarte que Dios es el modelo de la impartición de una bendición y de Él aprendemos a bendecir. Vayamos entonces a esta porción. Bien, lo tienes en pantalla. Vamos a leerlo y dice:
así quedaron terminados los cielos y la tierra, y todo lo que hay en ellos. Versículo siguiente, 2, dice: al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Versículo 3, que ahí es donde quiero que tú pongas mucha atención. Dice: Dios bendijo el séptimo día. Ojo con esto. Dios bendijo el séptimo día. Estamos hablando del día de la creación, los días de la creación. El séptimo día de la creación, Dios bendice ese día y lo santificó. Recuerda que la palabra santo no lleva el contexto o no lleva el concepto que se tiene dentro de las religiones paganas o las religiones idólatras. Nada que ver con eso. Por ejemplo, un santo, si tú consultas en algunos diccionarios religiosos, vas a mirar que un santo muchas veces se refiere a un hombre que hizo obras buenas o que a quien se le adjudica un milagro y que después de que muere, bueno, pues pasa por un proceso por medio de la iglesia, se beatifica y entonces se eleva a ese lugar de santo, ¿no? Y que incluso puede ser un intercesor para los demás mortales. Bien, para Dios o para el punto de vista bíblico que estamos leyendo, la palabra santo no significa más que ser apartado, consagrado para algo que tiene que ver con un servicio a Dios. Eso significa. Eso quiere decir entonces que cuando Dios bendice el séptimo día y lo santifica, ¿qué está diciendo? Lo está separando para Él, lo está separando para su servicio, lo está consagrando para algo en específico. Y da la razón, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Así es que es Dios el que bendice. Vemos allí cómo Dios, después de que interviene en toda la creación del ser humano, después de que Él hace, ¿qué te diré? Todo lo necesario para concluir este asunto de la creación, sucede algo interesante. Él bendice el séptimo día. La Biblia señala en Génesis 1 que Él en el primer día hace ciertas cosas y Él mira que es bueno. Pasa el segundo día y dice la Biblia, y vio Dios que lo que había hecho era bueno. Y hasta ahí va supervisando lo que va haciendo. Pero cuando llega el séptimo día, escúchame esto, el séptimo día, hablando de la creación, es el sello, es la clausura de los días de la creación. De hecho, el número 7, amados, está relacionado con el espíritu de la profecía. Está relacionado con lo profético el número 7. Por eso es que hay 7 espíritus de Dios. O bueno, se menciona en la escritura. Por eso es que hay 7 trompetas finales. Y hay 7 mensajes proféticos en el libro de Apocalipsis para 7 congregaciones en Asia. Por eso es que la lámpara principal del templo, conocido como la menorá, es una lámpara de 7 brazos. Por eso es que también Dios estableció 7 fiestas para Israel, que las fiestas no son más que una expresión profética de Dios, que nos viene diciendo qué es lo que va a acontecer a futuro. Las fiestas del Eterno, aunque mucha gente le llama fiesta judía, realmente eso no aparece en la escritura, eso no es bíblico. Eso no aparece en la escritura. Si tú lees Levíticos capítulo 23, vas a mirar que dice: estas son mis fiestas, dice Dios. Dios le ordena a Moisés que le dé esos mandamientos a Israel. Así es que, así como las leyes, las fiestas no fueron constituidas, no fueron establecidas por un grupo de rabinos o por los judíos, sino que fue Dios el que se las entregó a Israel, porque las fiestas tienen algo interesante. Cuando estudiamos eso, nos damos cuenta que las fiestas son un anticipo de la gloria, un anticipo del gozo, un anticipo de la fiesta, un anticipo del reino mesiánico. Lo que vamos a vivir en plenitud en el reino mesiánico, recibimos una pequeña porción en las fiestas. Eso va a ser otro tema, pero quiero concluir esto.
El séptimo día es el sello, es la clausura de los días de la creación. Cuando una persona edifica, cuando una persona prepara algún lugar para un comercio o a lo mejor para una casa habitación, después de que se terminan todas las labores, después de que la casa está realizada, después de que el edificio ya fue elaborado, entonces se acostumbra a clausurar esa obra o terminarla, o como muchos dirían, van a ¿cómo te digo? A hacer una fiesta para poder concluir la obra y que comience ya a operar para lo que fue creado. Entonces, el séptimo día es el día con el que el Padre no solo concluye los días de la creación, sino que inaugura todo lo que creó. O sea, el séptimo día, el número 7, es la inauguración de lo que Dios terminó y echó a andar entonces. Y lo va a hacer por medio de una bendición. Y lo va a hacer apartándolo para Él mismo. Eso entonces nos dice, amados, que de Dios aprendemos a bendecir. Que Él es el que nos enseña que algo tiene que bendecirse. ¿Por qué? Y te voy a explicar esto. Porque a partir de la bendición del Padre, a partir de la bendición, en ese momento todo comenzó a funcionar bajo la aprobación y autorización del cielo. Voy a repetirte esto, mira. A partir de ese momento de que Dios bendice en el séptimo día, todo comenzó, Él echó a andar, inauguró la creación y todo comenzó a funcionar bajo su sello, bajo su aprobación y autorización del cielo, con el fin de que todo lo que había hecho cumpliera su propósito para el cual fue creado. ¿Qué te parece? No sucedió hasta que Él no bendice, hasta que Él no concluye, y lo concluye con una bendición. Hasta hoy en día la bendición de Dios, la que depositó sobre lo que creó, sigue cumpliendo su propósito para el bien de la humanidad. La tierra sigue girando, la tierra sigue produciendo agua, las nubes siguen produciendo agua. Y todo lo que opera en el ciclo de la vida, a partir de que Dios lo inauguró, hasta este momento todavía sigue operando. ¿En base a qué? En base a una palabra de bendición. Por eso te comentaba que la bendición nos desata, la bendición nos activa, la bendición pone en marcha lo que Dios puso en tu vida, en tu corazón. La bendición de un padre biológico, la bendición de un padre espiritual va a desatar tu vida para que tú cumplas el propósito de Dios en todo lo que tengas que hacer. Pero recuerda también que el plan del enemigo es que ese propósito se trunque. Y por esa razón es que va a mover el corazón de la gente a la rebeldía, a la desobediencia, a la anarquía, para que se pierda, el hombre pierda esa bendición que lo va a llevar a cumplir su propósito en el reino de Dios. Bien, yo espero que hasta aquí tú me estés comprendiendo, tú me estés entendiendo. Yo espero que lo que tú estás escuchando te caiga el 20 y te pueda hacer entender la necesidad de ser bendecido, la necesidad de estar bajo una autoridad. Pero ojo con esto, porque más adelante voy a hablar sobre los requisitos para ello, porque hay mucha gente que luego solo busca a un pastor para que lo bendiga, pero no está dispuesto a cumplir la parte que le corresponde a él o a ella. Y eso, mis amados, no puede contribuir a que la bendición se concluya. Porque no nada más se trata de buscar a ver quién me bendice, a ver quién tiene el ministerio más grande, a ver quién tiene la iglesia más grande, a ver quién predica más bonito para que me bendiga. No se trata de eso. Se trata de que usted y yo también tenemos una responsabilidad para que esa bendición cumpla su propósito al 100%. Bien, entonces voy a continuar para que podamos ir entendiendo sobre esto. Ok,
Las leyes naturales, visibles e invisibles, están operando bajo la autoridad del cielo. Todo lo que sigue aconteciendo, lo que está pasando, inició desde que Dios bendijo a la creación hasta nuestras fechas. A eso, mis amados, le llamamos el poder de la bendición. El poder de la bendición que brotó de la boca del Padre para que hasta hoy la tierra y todos los elementos sigan funcionando y cumplan el propósito para el cual fueron creados. Ok. Eso entonces nos dice que la bendición pone en marcha lo creado. O sea, pone en acción el potencial que hay en el ser humano. Así lo hizo incluso el Dios eterno con nuestros primeros padres. Vamos a checar esto porque quiero que tú lo veas. Y esta parte que te voy a mostrar la extraje de la versión, de una de las versiones de la Biblia, que es la Biblia en lenguaje sencillo. Y quiero que veas esto. Mira lo que dice en esta versión. Fue así como Dios creó al ser humano tal y como es Dios. Lo creó en su semejanza. Creó al hombre y a la mujer. Versículo 28. Estoy hablando de Génesis 1, 28. Y les dio esta bendición. Mira que allí traté de sombrearla, de que esas palabras estuvieran con otro color para resaltarlo. Y mira, y les dio esta bendición. Quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio. Que dominen los peces del mar y las aves de los cielos y todos los seres vivos que se arrastran sobre el suelo. Mira bien esta porción de la escritura, porque esto nos revela que la bendición de Dios pone en marcha lo que Él ha creado. Va a poner en acción ese potencial que hay en cada ser humano. Así lo hizo con nuestros primeros padres. Y mira qué les dice, y les dio esta bendición. Dios va a depositar en nuestros primeros padres la autoridad, el gobierno, para que pudiesen operar con plena libertad. Recuerda bien esto, que cuando Dios da algo no lo revoca. El hombre lo puede perder si no cumple su propósito. El hombre lo puede perder si no escucha la voz de Dios. El hombre lo puede perder si no se mantiene bajo autoridad. Pero Dios no se lo va a revocar, porque Él es un Dios recto y justo. Así es que Él bendijo al hombre, estableciéndolo como una autoridad para que gobernara y para que fuera el medio de bendición sobre todo y para sus generaciones venideras. Así que con este versículo yo te comento de que Dios, a través de su bendición, pone en marcha lo que Él ha creado. Y Él nos enseñó de qué manera se bendice. Recuerda que la bendición lo que busca es que cada persona cumpla el propósito para el cual Dios lo creó. Ok, hablemos de los padres como una autoridad que debemos, que están puestos para bendecir. Hablemos de ello. Entonces quiero aquí que tú me puedas comprender en esto, y quiero hablarte de ello. Bien, los padres como autoridad debemos de bendecir. Es muy probable que Dios enseñara a Adán y a Eva a cómo tenían que bendecir a sus hijos. ¿Por qué se piensa eso? Porque recuerda que todos los libros Génesis, Éxodo, Levítico, libro de Génesis es una recopilación de lo que se vino transmitiendo de manera oral, porque no estaban escritos, de manera oral, por lo menos en lo que se cree, porque no hay registros antiguos de ello. Así es que Dios va a usar a Moisés para que toda esta información que llega hasta él de manera oral ahora se escriba, se plasme. Entonces es muy probable que Dios enseñara a bendecir a Adán y a Eva. Él les enseñó cómo debían de bendecir a sus hijos. Mucho de lo que hoy leemos en la escritura
no fue inventado por el hombre, sino que fue Dios quien se lo mandó o pidió que hiciera. Te voy a dar un ejemplo rapidito. Por ejemplo, ¿dónde se lee por primera vez de los diezmos? Se lee, por ejemplo, cuando Abraham se los entrega a Melquisedec. Y luego también lo vemos una vez más cuando Jacob le dice a Dios después del sueño que él, si lo prospera, si lo bendice y se hace que todo le salga bien, él va a entregarle el diezmo de todo lo que reciba. ¿De dónde sacan ellos esa idea? Eso no fue algo que espontáneamente les salió o que ellos inventaron. No, es muy probable de que esta práctica ellos ya la conocían. Pero como no había registro de eso, pues obviamente para nosotros la información pues apenas nos llega con ellos cuando se plasma, cuando se escribe, pero es una práctica que ellos venían haciendo. Por esa razón, cuando Melquisedec se encuentra con Abraham, pues lo que él hace, él entiende cómo se honra, él entiende qué debe de hacer y va y del botín saca los diezmos y se los entrega a él. Nadie tuvo que decirle nada porque era una práctica que ellos venían haciendo. Y también por esa razón Jacob igual ofrece entregarle el diezmo a Dios, que ya sabía, que ya conocía, porque su padre Abraham lo venía practicando y probablemente su padre Isaac también. Así es que él lo que hace es que se compromete con Dios ahora a ser fiel en esa parte. Ok. Los primeros patriarcas entendieron sobre el poder de la bendición. Eso es algo que ellos lo tienen muy presente. Por ello buscaban bendecir a sus hijos y los hijos procuraban obtener la bendición. Así es que esto es interesante. Tú lo vas a ver, por ejemplo, en la vida de Noé. Se tiene ahí un registro de cuando Noé no solamente maldice a aquel hijo que obró de manera imprudente, de manera pecaminosa, sino que bendice a aquellos que actuaron con sabiduría y con honra ante él como una autoridad. Así es que eso lo vamos a ver allí con Noé. No voy a darte no lo voy a poner allí, pero tú lo puedes ver en Génesis 9, 26 y 27. Ahí puedes leer esa parte. Ok, voy a ir hasta Abraham, donde Abraham es bendecido por Dios por medio de una autoridad espiritual. Entonces, esto no es un asunto que los pastores se sacan de la manga. Esto realmente está y está chido. Por eso mi intención es que tú puedas venir viendo desde un principio cómo Dios establece algo que se convierte en una práctica, que se convierte en un principio, que se convierte en un mandamiento, en un mandato, que se convierte en algo que Él va a legislar y que va a ordenar para que luego Israel lo haga. Ok, entonces mira lo que dice. Dios bendijo a Abraham para que fuera bendición a las naciones, pero también fue bendecido antes o después por una autoridad espiritual al cual el patriarca va a honrar a través de sus diezmos. Recuerda que esto sucede antes de que la ley se promulgara en Sinaí. Por esa razón nosotros que practicamos el diezmo, entendemos que esto no es un asunto de ley, esto es un asunto de principio, esto es un asunto de fidelidad, esto es un asunto de amor a Dios. Ok, Abraham fue partícipe de una doble bendición, porque recuerda que el Dios del cielo lo bendice, pero luego viene este hombre siendo una autoridad en la tierra y también lo bendice. Me estoy refiriendo al rey de Salem, Melquisedec. No vamos a olvidar, esto hay que tenerlo presente, de que el padre de Abraham, un hombre llamado Tare, era idólatra. Recuerda que Dios saca a Abraham de los caldeos y Abraham viene de una cultura idólatra, viene de padres idólatras. Así es que Abraham venía, en pocas palabras, de la idolatría. Por lo que es muy probable que de su padre él no recibió dicha bendición, porque el padre era idólatra. Así es que no sabía cómo bendecir. Pero la va a recibir de un padre espiritual, el rey de Salem, Melquisedec. Y aquí es donde yo te comento de que cuando alguien no tuvo esa relación con su padre biológico, Dios levanta padres espirituales para bendecirlos. Si a lo mejor tú no fuiste partícipe de la bendición de tu padre no te bendijo porque no sabía cómo hacerlo, porque no entendía de la importancia de la bendición, o tú no la procuraste porque también ignorabas ello. Dios ha levantado hombres con un corazón de padre para que bendigan tu vida. Ok,
La bendición también es parte de la herencia que un padre puede dar a sus hijos. Tú recordarás que Abraham, después de que muere Sara, él toma otra mujer, una mujer llamada Setura, y esta mujer va a tener con ella más hijos. Así que la Biblia menciona algo interesante, menciona que a los hijos de Setura este hombre solo le va a dar regalos, pero a su hijo Isaac, el hijo de la promesa que tuvo con Sara, a este le va a heredar todos sus bienes. Obviamente junto con esos bienes él le va a heredar la bendición, va a soltar sobre la bendición. Quiero que vayas conmigo a Génesis capítulo 25 y versículo 5 para que veas. Lo voy a mostrar en pantalla para que tú lo puedas ver. Génesis 25:5. Abraham entregó todos sus bienes a Isaac. Y cuando hablamos de bienes, va dentro de ello también esa herencia espiritual a través de la bendición. Pero hay algo que tenemos también que notar. Yo sé que el tiempo se nos está yendo, pero no quisiera dejar de decírtelo. No quisiera dejar de decirte, aunque me gustaría mejor que podamos platicarlo la próxima semana. Quédate con esta parte de la enseñanza, de la importancia de lo que desata una bendición, del poder de la bendición, de lo que Dios quiere que tú y yo entendamos y aprendamos a través de las Escrituras. La próxima semana vamos a hablar sobre la pérdida de la bendición. ¿Cómo es que una bendición se pierde? ¿Cómo es que una bendición no logra cumplir su propósito en la vida de una persona? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las causas que pueden llevarte a perder la bendición? No porque Dios quiera, no porque Él lo desee, sino porque nosotros muchas veces, haciendo cosas incorrectas, haciendo cosas que van en contra de lo que Dios ha dicho, dejan en pausa la bendición, o sencillamente muchas veces la perdemos. Bueno, de eso vamos a hablar la próxima semana. Yo por lo pronto quiero agradecer a Dios por el tiempo que tú tuviste para estar con nosotros, y te pido en esta noche a que hagamos una oración al Padre. Si tú no habías analizado este tema de la bendición desde estos puntos de vista, te animo a que lo peses en tu corazón. Si tal vez hoy tu padre, tu madre ya no están junto a ti, pero tienes un pastor a tu lado, acércate a él y dile: pastor, yo he entendido lo que es la bendición. Ahora yo he comprendido la necesidad que tengo de la bendición. Ahora incluso me doy cuenta por qué razón me salen las cosas no como las he planeado, sino me sale todo lo contrario. Hoy he entendido por qué se me han frustrado los planes. Hoy he entendido por qué siempre me topo con pared. ¿Cuál es la razón? Hoy sé que necesito estar bajo bendición. Necesito estar bajo cobertura. Necesito una autoridad en mi vida. Necesito honrar a Dios. La próxima semana vamos a estar hablando sobre cómo se pierde una bendición. Hoy quiero dejarte con esto. 3 fuentes de bendición: Dios mismo, nuestros padres biológicos y nuestros padres espirituales. Por eso tenemos que honrarlos. Quisiera cerrar este tema con una oración y orar por todos aquellos que no tienen un padre espiritual, o que ya no están a su lado sus padres biológicos. Primero que nada, tienes que reconciliarte con el Padre de toda la humanidad, con el Padre eterno. Primero que nada. Y después Él va a proveerte un Padre espiritual para que te ame y te bendiga. Déjame orar por ti. Padre, te doy gracias en esta hora. Te pido, Eterno, que todo lo que hemos hablado en este momento sea de bendición para las personas. Que quienes vean este video hoy, mañana, en una semana, en los días que vienen, Padre, sensibilicen el corazón de tus hijos.
Señor, que puedan comprender la necesidad y la importancia de tener una autoridad. De ver a la autoridad, Señor, no como su competencia, no como su juez, sino como una fuente de bendición. Que aun cuando nos disciplina, que aun cuando nos corrige, a través de ello nos bendice, porque hace que nuestra vida sea mejor, porque forman nuestro carácter. Padre, yo bendigo, Señor, a nuestros padres espirituales. Amado Dios, que tú sigas dándole sabiduría, Señor, a tu siervo, el pastor David y Olga Chi. Bendícelos, Padre bueno, y todos aquellos que han contribuido eterno para nuestra formación y nuestra enseñanza. Te pido que los bendigas, que le des sabiduría y que sus corazones, Señor, sigan yendo a ese nivel que tú quieres. Úsalos para la gloria de tu nombre, Padre. Que todos sus hijos espirituales, Señor, aprendamos a honrarlos, a bendecirlos, a amarlos, Señor, y a valorar la bendición, Padre, que de ellos proviene. Te doy gracias en esta noche, amado Rey, y te pido que nos regales una semana bendecida. Que cada uno de tus hijos, Señor, tenga un sueño agradable, un sueño reparador, y que, Padre, inicie una semana fortalecido en el nombre de tu amado Hijo. Te doy gracias. Amén y amén. Familia, como siempre es un gustazo poder estar con todos ustedes y nos vamos a estar viendo la próxima semana. Recuerda, nos vemos por este mismo medio y 9 de la noche estaremos conectándonos. Cuídate mucho, papá te bendiga. Fuerte abrazo desde Playa del Carmen. Y ya estamos realizando nuestros servicios, los estamos haciendo los días jueves y los días domingos. Jueves 7 de la noche y los domingos 10 de la mañana. Así es que si tú vives en Playa del Carmen, te esperamos. Es Avenida 9 Sur, entre la Avenida 100 y Avenida 95, en la colonia Ejido de Playa del Carmen. Cuídate mucho, papá te bendiga. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Bendiciones.